Si tu esposo se acostó con una mujer, significa que el agua que se derrama no se puede recoger. El hombre más listo enloquece al amar. La mujer más tonta se vuelve lista cuando ama. El sabio no es aquel que acumula conocimiento, sino aquel que lo comparte. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Tanto un invitado como un pescado empiezan a oler mal al cabo de 3 días. El sordo escuchó como el mudo dijo que el ciego vio como un cojo corría más rápido que un tren. No es bello lo que cuesta mucho, pero cuesta mucho lo que es bello. La espada apareció en este mundo debido al retraso de la justicia. Matar el tiempo es suicidarse en cuotas. No debe ser dicho todo lo que se piensa. No debe ser escrito todo lo que se dice. No debe ser publicado todo lo que se escribe. Y no debe ser leído todo lo que se publica. Al envejecer, el ser humano ve peor pero más. Si la vida no cambia para bien, espera, cambiará para mal. Lo que ocurre una sola vez, probablemente no ocurra nunca más, pero lo que ocurre 2 veces, probablemente ocurra una tercera vez. No seas dulce, o te comerán. No seas amargo, o te escupirán. Mejor morirse de risa que de miedo. Desde lejos toda la gente es buena. No te preocupes si la vida te pone de rodillas, es la mejor posición para orar. Con una mentira se suele ir muy lejos, pero sin esperanzas de volver. Dios no puede estar en todas partes a la vez, por eso hizo a las madres. Cuando hay amor nos podemos acostar sobre el filo de una espada, cuando no nos amamos incluso una cama enorme no basta. No busques la culpa, busca la solución. Si no puede ser el sol, sé una estrella. La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces. No importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantes. El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a todas partes. No todo lo que se enfrenta puede ser cambiado, pero nada puede ser cambiado hasta que se enfrente. A donde te dirijas, ve con todo tu corazón. No te preocupes por tener éxito, preocúpate por tener valor. La envidia es como beber veneno y esperar que el otro muera. La caridad es tan poderosa que puede liberar al cautivo incluso antes de que se le abran las puertas de su prisión. El aprendizaje es un tesoro que seguirá contigo donde quiera que vayas. Si no puedes ser un árbol grande, sé un arbusto en el bosque, pero sé el mejor arbusto de todos. No juzgues a tu prójimo hasta que te hayas puesto en su lugar. Cuando no puedas ver la luz al final del túnel, recuerda que el propósito de la oscuridad es enseñarte a valorar la luz. Si no puedo hacer grandes cosas, haré pequeñas cosas de manera grandiosa. El estudio es bueno, pero la práctica es mejor. Una palabra amable puede calentar 3 meses de invierno. Aquel que salva una vida, salva al mundo entero. Si eres un martillo, verás todos los problemas como un clavo. El que busca el conocimiento debe buscarlo hasta en China. La caridad comienza en casa. No juzgues a tu prójimo hasta que hayas estado en su lugar. Cuando no sepas qué hacer, da un paso hacia adelante. La paciencia es una virtud, especialmente cuando se trata de alcanzarla. El silencio es un verdadero amigo que nunca traiciona. El conocimiento se adquiere hablando, pero la sabiduría se obtiene escuchando.
Un poco de luz disipa mucha oscuridad. Ama a tu prójimo como a ti mismo, esta es la esencia de toda la Torá. La verdadera riqueza es la riqueza del alma. No es lo que miras lo que importa, sino lo que ves. Si quieres ser feliz, haz felices a los demás. No malgastes lágrimas por lo que ya se ha ido, sonríe por lo que aún está por venir. No todo lo que se enfrenta puede ser cambiado, pero nada puede ser cambiado hasta que se enfrente. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Si te encuentras en un lugar sin salida, no olvides la puerta de entrada. No juzgues a tu prójimo hasta que hayas estado en su lugar. El que salva una vida, salva al mundo entero. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. No te preocupes por el mañana antes de que llegue. Ya tienes suficientes problemas propios. Si buscas respuestas, escucha a tu corazón. El conocimiento protege, la ignorancia expone. El mejor regalo es un buen consejo. La paciencia es una llave para todas las cerraduras. La envidia consume al que la siente. La verdad es como el sol. Puede esconderse temporalmente, pero tarde o temprano siempre sale a la luz. No mires la jarra, sino lo que hay dentro de ella. La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo. La palabra es un pájaro, una vez que sale del nido, no se puede recuperar. El silencio es un verdadero amigo que nunca traiciona. Quien guarda una puerta abierta, nunca está solo. El amor es como un sueño, no se puede explicar, solo se puede sentir. No hables de lo que no sabes, pero nunca dejes de saber lo que hablas. No te acerques a una cabra por adelante, a un caballo por detrás y a un tonto por ningún lado. Todos se quejan de falta de dinero, pero de falta de inteligencia, nadie. Dios le dio al ser humano 2 oídos y una boca para que escuchara más y hablara menos. No todo es bueno con el dinero, pero todo está mal sin él. Si un problema puede ser resuelto con dinero, no es un problema, es un gasto. El ser humano debe vivir, aunque sea por curiosidad. El peor enemigo es una felicidad demasiado prolongada. He crecido junto a los sabios y no he descubierto nada mejor que el silencio. Dios, ayúdame a levantarme, caerme puedo yo solo. Más vale ser pobre que estar enterrado. Si no vas a morder, no muestres los dientes. El mundo desaparecerá no porque haya demasiados humanos, sino porque hay demasiados inhumanos. Al elegir entre los males, el pesimista elige ambos. Quien no tiene hijos, los educa mejor. La experiencia es el nombre que la gente le pone a sus errores. El pelo gris es señal de vejez, no de sabiduría. Por más dulce que sea el amor, no te alimentará. Si la caridad no costara nada, todos seríamos filántropos. Cuando una solterona se casa, se convierte en una esposa joven. Los padres les enseñan a los hijos a hablar, y los hijos les enseñan a los padres a guardar silencio. Desde lejos toda la gente es buena. Tal vez los huevos sean mucho más inteligentes que las gallinas, pero se echan a perder rápido. Mejor un judío sin barba que una barba sin judío. El ser humano debe vivir, aunque sea por curiosidad. El sordo escuchó como el mudo dijo que el ciego vio como un cojo corría más rápido que un tren.
Dios protege a los pobres al menos de los pecados caros. Adán era un hombre feliz porque no tenía suegra. Si un problema puede ser resuelto con dinero, no es un problema, es un gasto. Si tu esposo se acostó con una mujer, significa que el agua que se derrama no se puede recoger.